Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este seminario o webinar que estamos impartiendo el equipo de Kemin en Kemin México. Nos es muy grato que estén ustedes conectados. Eh, el tema de hoy o lo que vamos a platicar básicamente son los principios de bioseguridad para mitigar la creciente amenaza del virus de la fiebre porcina africana, que bueno, ahora sí que es una problemática actual de la cual todo mundo estamos involucrados. Y bueno, ¿qué aprenderemos en este webinar? Básicamente sería el papel de la cadena de suministro de alimentos balanceados en la transmisión de enfermedades. Asimismo, también principios básicos de bioseguridad en el alimento para controlar las crecientes amenazas del virus de la fiebre porcina africana. Nos acompañarán dos ponentes. Uno de ellos es el doctor Jordan Gebhardt, que básicamente él es el profesor asistente en la Universidad Estatal de Kansas. Es parte del Departamento de Medicina Diagnóstica y de Patobiología. El doctor Jordan es médico veterinario con doctorado en nutrición aplicada porcina, ambos estudios en la Universidad Estatal de Kansas. Es miembro del equipo de investigación de seguridad alimentaria de la Universidad de Kansas, que incluye veterinarios, nutricionistas en cerdos y científicos de alimentos balanceados. El objetivo de este equipo es realizar investigaciones sobre la bioseguridad del alimento, con énfasis en enfermedades porcinas de importancia económica como es el virus de diarrea epidémica porcina y el virus de la peste porcina africana. Jordan ha participado en ponencias en todo el mundo sobre investigación y formas de implementar mejoras de bioseguridad en el sistema de producción de alimento para cerdo. Asimismo, después continuaremos con Dylan Melik, quien es gerente de servicios técnicos para el control de patógenos en Kemin de Norteamérica. Dylan creció en el noreste de Iowa y se graduó en el Coe College de Iowa en biología y tiene una maestría en ciencias animales de la Universidad Estatal de California del Norte. Dylan se unió a Kemin en el 2011 y ya ha estado en el equipo de control de patógenos desde el 2013, ayudándonos a minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades dentro del sistema de producción animal. Dylan comenzó como gerente de producto antes de asumir responsabilidades de servicio técnico. Trabajar con clientes y utilizar la ciencia para impulsar las decisiones son dos de sus grandes pasiones. Sean todos bienvenidos. Les cedo la palabra al doctor Jordan. Pero antes de eso, les recuerdo que en la parte inferior del Zoom tienen la opción de escuchar la sesión en inglés, en su idioma original o en español con una traducción simultánea. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Te cedo la palabra, doctor Jordan. Well, thank you very much for the introduction. Muchas gracias por esta presentación y espero que todos puedan ver mi pantalla conforme vamos viendo la presentación esta noche. Me gustaría comenzar. Bueno, soy muy afortunado y aprecio mucho la oportunidad de compartir información de lo que hemos aprendido en lo que se refiere a la bioseguridad en los alimentos y enfocarnos en la discusión, no solamente hablar de los principios de bioseguridad en el alimento, sino también darles una perspectiva práctica de cómo estos principios pueden aplicarse en el campo. Entonces, para comenzar, creo que es muy importante que echemos un paso atrás y entendemos un poco la mecánica de la transmisión de enfermedades. Tenemos algunos patógenos como bacterias o virus que pueden ir de un hospedador infectado y poder entrar en contacto con un hospedador susceptible que se infectará con este patógeno. El paso de transmisión tiene que ocurrir. Este paso de transmisión ocurre de diferentes formas. Una forma directa que puede ser un contacto de animal a animal, como ejemplo, así como también una gran variedad de formas indirectas, tales como equipo personal, como ropa, zapatos, y lo que vamos a discutir, la cadena de suministro de alimento, el alimento en sí, pero también vehículos, equipo y el personal que se utiliza para distribuir y producir ese alimento. Para comenzar, creo que es muy importante entender tres principios básicos.
para cualquier fomite como botas, ropa o el alimento en sí, para que este material contaminado, para que cause una enfermedad en los cerdos, tienen que ocurrir diferentes pasos. El primer paso en el proceso es entender si este alimento o estas superficies pueden contaminarse con un patógeno de interés. Nuestro enfoque hoy aquí va a ser en la peste porcina africana, el virus de la peste porcina africana, pero principios similares se han aplicado por una gran variedad de otros patógenos. Hay que entender si hay ingredientes, alimentos o ropa puede contaminarse con el patógeno. Hay que considerar si el patógeno puede sobrevivir en ese material y si esto entra en contacto con una población susceptible, si está presente en grandes cantidades para causar una infección. Entonces, algunos puntos clave que discutiríamos en esta cascada, lo más importante es el paso de prevención. ¿Cómo prevenimos o que las superficies se contaminen en primer lugar? Y luego, el siguiente paso será la intervención. El alimento puede estar contaminado con un patógeno. ¿Qué haremos para reducir la sobrevivencia bajo una dosis infectante para que esos materiales no causen infección si entran en contacto con los cerdos? Entonces, para comenzar, entendamos un poco más cómo un producto o un alimento puede contaminarse con un patógeno. El riesgo de contaminación del alimento y los ingredientes del alimento dependen de varios factores. Uno de ellos es la geografía. Ciertos países donde hay brotes activos de enfermedades, es muy probable que se contaminen o esos productos de esas regiones pueden tener más posibilidad de contaminarse en comparación de otros que vienen de un área que no tengan un brote activo. Adicionalmente, la ubicación de los cerdos con esa enfermedad en relación con los ingredientes también tiene un impacto importante en la posibilidad de infección. Entonces, algunas prácticas agrícolas pueden aumentar o disminuir el riesgo de contaminación, como se ve aquí, si es un secado abierto del grano a un lado de una carretera. Esto obviamente incrementa el riesgo de que el patógeno entre en contacto con ese material. El empaque también juega un papel importante. Por ejemplo, los sacos gigantes o los sacos normales tienen mayor riesgo, a diferencia de un material que se usa en contenedores de multiuso o también en trailers a granel. El riesgo depende de varias cosas o factores complejos. ¿Qué podemos hacer como productores veterinarios y nutriólogos para poderlo entender? Lo más importante es entender ¿de dónde vienen nuestros ingredientes? Si nosotros creemos que vienen de áreas de alto riesgo o hay algo que podamos hacer para encontrar una fuente alternativa de tal forma que esos productos sea menos probable que se contaminen. Y luego, finalmente, es muy importante considerar y entender las prácticas de bioseguridad implementadas e incorporadas durante la fabricación, almacenamiento y el reparto de esos ingredientes. Entonces, me gustaría utilizar algunos datos para ilustrar estos conceptos en relación con el riesgo de contaminación. En la Universidad de Kansas tenemos un socio en Vietnam y lo que usamos es que hicimos capacidades de prueba diagnóstica para entender el riesgo de la diseminación del virus de peste porcina africana dentro de su sistema de producción. Primero vimos el sistema de producción, lo que es la planta de alimento, los ingredientes, alimento terminado y los camiones, así como el transporte de animales vivos y el centro de transferencia de los animales al mercado. Nos vamos a enfocar en el sistema de producción de alimento para nuestra presentación de hoy.
Y aquí en el eje de las X de la gráfica es el mes de muestreo. Empezamos en agosto de 2019, continuamos hasta septiembre del 2020. En el eje de las Y está el número de muestras que se colectaron para cada lugar en cada mes de muestreo. En agosto del 2019 fueron aproximadamente 50 muestras ambientales de vehículos que estaban transportando alimento. En los números arriba de las barras es el número de muestras que fueron positivas a PCR en ese mes de muestreo. Vimos que agosto-septiembre de 2019 observamos 7 muestras positivas en PCR. 6 fueron de las superficies interiores de estos vehículos de reparto de alimento y uno fue de una superficie exterior. Este sistema de producción, notaron y aprendieron mucho en estas muestras diagnósticas y actualizaron y modificaron sus prácticas de bioseguridad para reducir el riesgo de que esas superficies se contaminaran. Y lo que vimos después de estos meses de muestreo, vimos 0 muestras positivas a PCR, indicando que no había virus de peste porcina en esas superficies. ¿Cómo puede lograrse esto? Bueno, hay claves muy importantes involucradas con la desinfección de las superficies. Uno de los componentes más importantes de una desinfección apropiada es eliminar la materia orgánica. Materia orgánica como esa suciedad generalmente reduce la efectividad de la desinfección de superficies. Una vez que la materia orgánica se ha eliminado de la parte externa del camión, luego se debe de secar con ventiladores muy grandes y se aplica el desinfectante adecuado en la parte externa de los camiones. El sistema que estaba en Vietnam incorporó estos procedimientos en la parte externa de los camiones, pero en nuestros primeros hallazgos en la investigación sabíamos que teníamos que considerar la parte interior de los camiones. ¿Cómo logró este sistema esto? Algo de lo que hicieron fue utilizar un soplador con un backpack que tenía una boquilla y tenía un tanque con desinfectante que estaba en un carrito con llantas. Entonces abrían la puerta de la cabina. Esta unidad de desinfección se llevaba a la puerta y se aplicaba una fumigación dentro de la cabina. Esto no solamente, era la desinfección de la parte exterior, sino una desinfección adecuada de la cabina de los camiones. Luego vimos las superficies de la planta de alimentos. En el eje de las X es el mes de muestreo. En el eje de las Y es el número de muestras colectadas en cada mes. Vimos nuestra primera muestra positiva en septiembre del 2019. Este era un área donde los choferes descansan antes, de llegar ahí a la planta de alimentos, enfatizando la importancia del movimiento de las personas con la transmisión de peste porcina. Entonces, en febrero, marzo y abril hubo muestras positivas. Una muestra, la ropa de un trabajador fue positiva en julio del 2020 y superficies que no tenían contacto con alimento en septiembre. Entonces, eran como 1,159 muestras ambientales en total. 9 fueron positivas a PCR, indicando que el ADN del virus de peste porcina estaban en esa superficie. Uno era del área de descanso de los choferes, 3 de superficies de contacto de alimento en la planta, 3 de superficies que no tenían contacto con el alimento en la planta y 2 específicamente fueron positivas, eran muestras de la ropa de los trabajadores. Estos datos indican que hay una gran variedad de superficies donde la contaminación de peste porcina puede encontrarse. Sin embargo, es muy importante considerar el movimiento de personas para entender y manejar el riesgo de la transmisión de peste porcina africana a través del alimento. Veamos el alimento y los ingredientes. Muchas de nuestras muestras en este proyecto se enfocaron en el muestreo ambiental.
Enfocamos nuestra atención en estas muestras porque pensamos que las superficies pueden representar un mejor tipo de muestra, dada la acumulación de polvo en la superficie, y también el polvo atrae mucho del virus. Entonces, bueno, fueron 40 ingredientes y muestras de agua, y 102 fueron de muestras de alimento completo. En total, 142. Solo un lote de alimento completo fue positivo a PCR basándonos en esta prueba. Y en este sistema de producción, el alimento fabricado no solo para su propio uso interno, sino distribuido también a otros clientes, de tal forma que hubo un subgrupo de alimento que se fabricaba en las instalaciones que no contenía ningún producto mitigante agregado al alimento. Entendiendo y entrando más a profundidad, cualquier muestra positiva de PCR detectada no contenía ningún aditivo en el alimento con un potencial para reducir la estabilidad de virus o bacterias en ese alimento. Sin embargo, nuevamente es importante mencionar y reconocer que es un tamaño de muestra limitado y no podemos sacar más conclusiones. Hay que entender primero esta observación. Sin embargo, encontramos que fue interesante y ciertamente también las investigaciones posteriores. Entonces, para poder resumir el riesgo de las superficies, ingredientes y alimento de donde se contaminan, en esta experiencia de Vietnam, encontramos 17 muestras positivas de 2.300, representando menos de 1% de todas las muestras de la cadena de suministros de alimento conteniendo ADN de peste porcina africana. La mitad de esas muestras fueron de los camiones de alimento en sí o contaminación detectada en el personal, así como la mitad de la contaminación fueron superficies en la planta de alimento, ya sea que entraran en contacto directo con el alimento o una muestra como lo discutimos anteriormente. Los hallazgos clave es que el agente y fomite son increíblemente importantes cuando entendemos y reducimos, o sea, para reducir y mitigar el riesgo de peste porcina africana a través del alimento. Ahora me gustaría hablar de otra investigación que hicimos en la Universidad de Kansas. El objetivo era entender el virus residual en el alimento después de un lote contaminado. Para comenzar, corrimos un lote negativo a PPA en una instalación de BSL-3, o sea, de alta bioseguridad, y tenía un elevador con cubetas y llegaba aquí a un saco. Una vez de que produjimos ese lote negativo, hicimos 10 submuestras de este material de descarga. Luego hicimos un lote inoculado con virus de PPA con el mismo proceso. Después de eso, corrimos un lote negativo con ese mismo equipo sin limpiarlo. Antes de correr ese lote negativo, hicimos un seguimiento con 3 secuencias adicionales de alimento negativo. El objetivo del proyecto era entender si al mezclar un alimento inoculado con el virus hubiera una contaminación cruzada en los siguientes 4 lotes de alimento. Entonces, esto es lo que indicaron los datos. Aquí vemos que primero es el resultado del análisis de la muestra de alimento, que podía definirse en que no se había detectado el virus. Es sospechoso que una de las 2 reacciones duplicadas hubieran resultado positivas o el virus de PPA fue detectado, que serían todo el análisis duplicado y que realmente tenía el ADN. Después de cada lote, colectamos y analizamos 10 submuestras de alimento. Después de este lote negativo, como esperábamos, todas probaron ser negativas. Con el lote positivo, las 10 fueron positivas al virus de peste porcina africana. Cuando continuamos con los subsecuentes lotes, o sea, después de 4, 7 de 10
que resultaron PCR positivas y 3 sospechosas. Esto significa que el virus se detectó después de 4 lotes de alimento. Los datos indican que el riesgo de contaminación cruzada es muy alto. Entonces, ahora veamos específicamente no solo la contaminación del alimento en sí, sino en superficies de alimento en el ambiente. Las superficies de contacto, cualquiera que estuvieran en contacto, eran la zona A. La zona B eran esas superficies ubicadas a 1 metro de la superficie de contacto del alimento. La zona C son superficies en las instalaciones mayores a 1 metro. Y luego finalmente la zona D eran las superficies de tránsito. Y aquí, bueno, se hizo la investigación en lo que eran las botas de los investigadores. Aquí en el eje de las X está el lote de alimento, uno negativo, uno positivo y luego los 4 lotes subsecuentes. En el eje de las Y es la proporción o porcentaje de muestras de la superficie que probamos que contenían ADN del virus de peste porcina africana. Las barras es la superficie de contacto con el alimento, que aquí el 80% eran positivas y luego la contaminación permaneció en el ambiente después de 4 lotes subsecuentes. Una observación muy similar con superficies de menos y más de 1 metro de la superficie de contacto, con la prevalencia de las muestras de aproximadamente 40%, incluso después de 4 lotes de alimento. Y esto es lo más interesante cuando vimos las barras azules, viendo lo que son las suelas de las botas de los investigadores. Todas, o sea, todas fueron PCR positivas, indicando que el ADN estaba presente en las botas y esta tasa de 100% llegó hasta 4 lotes subsecuentes. Los hallazgos clave de esta investigación es que el virus de peste porcina africana tiene características similares al virus de PED en una planta de alimento. Va a todas partes. La contaminación de alimento y superficies puede detectarse después de varios lotes de alimento que ya hayan pasado a través del equipo. Y finalmente, como habíamos discutido con la experiencia de Vietnam, las personas son extremadamente importantes a considerar en la cadena de suministro. Veamos ahora específicamente una vez que un patógeno como el virus de peste porcina africana llega a un ingrediente y puede sobrevivir. El patógeno tiene que sobrevivir en la superficie para causar la infección. Los virus no se replican fuera de un hospedador. Y naturalmente disminuyen o pierden su infectividad con el tiempo. Esto depende de diferentes consideraciones como el tiempo, la temperatura, la humedad, así como el propio ambiente en donde está siendo este virus. Algunos de los datos indican que la estabilidad con el tiempo puede variar bastante dependiendo del ingrediente o la matriz de alimento en donde está inoculado. Los datos indican que las mayores sobrevivencia es en productos de soya como pasta de soya o también en pasta de aceite de soya o colima. Una vez que llega el patógeno y puede sobrevivir, tenemos que entender qué tanto de ese virus se requiere para que cause una infección. Estos datos que fueron generados aquí en el estado de Kansas con el doctor Niederweather, o sea, y cuando vemos en el eje de las X hay una dosis aumentada del virus de peste porcina africana. Este virus se le dio a los cerdos a través del alimento o el agua de bebida. Y en el eje de las Y está la probabilidad de que un animal expuesto a una dosis específica de peste porcina se infectara con el virus. Y esta es una exposición única a un solo animal. Una inoculación de 100 gramos una sola vez. Lo que vemos es que la probabilidad de infección es menor a cualquier dosis de nada en comparación, en el alimento en comparación con el agua. Sin embargo,
tenemos exposiciones múltiples a un solo animal, 20 exposiciones, la probabilidad de infección es del 100% si el virus se da vía el agua de bebida, incluso a niveles muy, muy bajos del virus. Y lo que vimos en la línea negra es que incluso con niveles relativamente bajos en el alimento, vemos probabilidad sustancial de infección, de tal forma en que el virus llega a ciertos niveles, un 100% de probabilidad que esa dosis va a causar infección en 20 exposiciones repetidas. Lo que se indica es que la exposición múltiple incrementa el riesgo de infección del virus. Y es muy importante a considerar porque los cerdos no comen una sola comida una vez al día, comen constantemente a lo largo del día. Varias exposiciones que incrementan el riesgo de exposición. Vayamos un paso atrás y ver el virus de PED y ver cómo una de esta información se relaciona a lo que hemos aprendido ahí. Para el virus de PED, un gramo de heces de un cerdo infectado de manera aguda puede contaminar 500 toneladas métricas de alimento, con cada gramo siendo infectante. Si consideramos que un camión de alimento, esto equivale a 20 toneladas, o sea, 20 camiones de alimento y cada gramo de ese alimento puede causar infección si se da a un lechón susceptible. Los datos indican y nos dicen que incluso con niveles bajos de contaminación, la exposición múltiple incrementa el riesgo de causar enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los pasos clave de la bioseguridad del alimento? Uno de los conceptos clave es que no hay una sola solución para poder estimular o mejorar esa bioseguridad del alimento. El mejor abordaje, en mi opinión, y de otros investigadores, es incluir diferentes obstáculos para evitar la transmisión de los patógenos en la cadena, desde la materia prima a los cerdos. Y resumo estos obstáculos como dos. Uno son los de prevención, que incluye, por ejemplo, la fuente de los ingredientes, de dónde vienen esos ingredientes y cuál es el riesgo de contaminación de esos productos, así como bioseguridad en la cadena para reducir el riesgo de contaminación. Y finalmente, los pasos de intervención que son muy importantes. Vamos a discutirlos en detalle, pero incluyen estrategias de mitigación en el punto, en el tiempo y aquellas que también tienen actividad residual después de la fabricación del alimento. Veamos específicamente la prevención. La prevención es que, bueno, mi meta va a ser extender la bioseguridad a las plantas de alimento para limitar la contaminación de camiones y a las personas y a las instalaciones. Esto puede hacerse de diferentes formas, incluyendo, por ejemplo, lo que son tanto embudos como desde recepción. Limitar a dónde los choferes van. Una de las mejores formas es mantener a los choferes y dentro de los camiones en sí. Se puede utilizar empleados que descarguen el alimento y un concepto clave es empezar a tratar las plantas de alimento igual que una granja, incluir barreras físicas, pediluvios y zonificación para reducir el riesgo de la contaminación y reducir el riesgo de introducir un patógeno en la planta de alimentos. Y cuando hablamos de los datos generados en Vietnam con esa sociedad, es que tenemos que considerar la descontaminación de los camiones, no solo la parte externa, sino también la cabina. Ahora podemos hacer una transición y hablar de cuáles son las estrategias. Dos estrategias que pueden utilizarse como el punto en el tiempo, así como actividades residuales.
La estrategia de punto en el tiempo, el desafío ahí es que sean susceptibles a recontaminación, tiempo, radiación y procesos térmicos reducen la habilidad de que virus y bacterias sobrevivan en el material y que esencialmente quitar todo ese virus infectante del material. Dependiendo del diseño de las instalaciones, es que puede ser altamente posible que haya recontaminación después de esta estrategia de punto en el tiempo. Sin embargo, cuando vemos las estrategias de mitigación residual, esperamos tener un cierto nivel de actividad residual para combatir la recontaminación en el momento de la fabricación. Esto tiene hay diferentes productos que se pueden usar y vamos a hablar de ellos en un momento. Ácidos y álcalis, aceites esenciales, productos basados en formaldehído, así como ácidos grasos de cadena media. Veamos el tiempo de espera, que es una estrategia de punto en el tiempo. Basándonos en las estimaciones de vida media a través de la investigación, se recomiendan tiempos de espera. Para, por ejemplo, el virus del Seneca Valley o de peste porcina africana en diferentes ingredientes. Aquí tenemos, esos son los tiempos de espera medios. Aquí vemos que para que se degrade en una pasta de soya convencional, esto es a 99.99, el material tiene que mantenerse 125 días. Esto es en un punto de inicio muy importante para entender la habilidad de que el tiempo en sí reduzca la infectividad del virus. Sin embargo, es importante considerar que estas estimaciones dependen de temperatura, humedad, así como una matriz de ingredientes. Si alguien está interesado en entender y aprender más de esto, aquí está el link del documento aquí abajo de la diapositiva. Otra estrategia de punto en el tiempo es el procesamiento térmico. Esto se hizo en la Universidad de Kansas, donde alimento inoculado con el virus de PET fueron 30 segundos con estas diferentes temperaturas, de 38 grados Celsius hasta 71 grados Celsius. Y aquí en las columnas de este cuadro representan los resultados de la muestra de alimento. 9 de 9 eran PCR positivas, o sea que el PET estaba ahí. Y las columnas a la derecha que resultan de un bioensayo que, se usó para ver si el virus infectante estaba presente después de esas temperaturas condicionantes. Lo que esto nos ilustra es que cuando este pellet está condicionado a 54 grados con un tiempo de retención de 30 segundos, pues aquí no vimos ninguna evidencia de infectividad en estos cerdos en el bioensayo. Esto indica que el procesamiento térmico puede ser una buena herramienta para reducir la contaminación viral y causar infección en los cerdos. Es importante considerar que las estrategias de mitigación punto en el tiempo son muy susceptibles a recontaminación. Entonces, ¿qué abordajes con actividad residual podemos explorar? Como mencionamos, podemos ajustar el pH con ácidos y álcalis, aceites esenciales, productos basados en formaldehído y ácidos orgánicos. Los modos de acción difieren entre los diferentes tipos de mitigantes. Mayor descripción y está aquí en lo que se va a cubrir hoy, pero tenemos en el mercado diferentes clases o tipos de producto que han demostrado eficacia en reducir la habilidad de que los virus sobrevivan en el alimento. Aquí hay varios datos observando los aditivos, así como los ácidos grasos de cadena media. Aquí en el eje de las X es la concentración de los aditivos y en las Y es la concentración de virus viable. En este caso, un número menor es que hay menos virus viable presente en la muestra. Y estos datos generados por el Dr. Niederweather en esta relación lineal, cuando se incrementa la inclusión de los productos basados en formaldehído y los ácidos grasos de cadena media, vemos una reducción en la viabilidad del virus. Como referencia, el producto de formaldehído, que es Sauerkraut y la de Gemin.
Y la dosis que viene en la etiqueta, esta dosis, no hay datos a esa dosis que es 0.35, no demostró que hubiera ADN del virus o viabilidad del virus de peste porcina africana en ese experimento. Una muy buena relación de respuesta a la dosis, indicando que al incluir más el producto se disminuye la viabilidad del virus. Entonces, el estudio también vio aislamiento viral y el bioensayo. Por varias clases o tipos de ingredientes, estos se inocularon con el virus de peste porcina africana. Se utilizó el producto de formaldehído o mezcla de ácidos grasos. Empezamos en el día 0 y los productos fueron tratados ya sea con el formaldehído, la mezcla de ácidos grasos, junto con el virus en el día 0, o el virus fue inoculado, almacenado por 28 días y luego tratado con formaldehído o la mezcla de ácidos grasos. Lo que estos datos ilustran es que el formaldehído, ya sea aplicado o en el momento de la inoculación o aplicados después de la inoculación, no hay evidencia de infección observada en el bioensayo. De manera similar, si la mezcla se agrega en el día 0 junto con el virus, no hubo ninguna evidencia de infectividad. Sin embargo, si el virus se le agrega en el día 0 y la mezcla se agregó 28 días después, hay algunos tratamientos que de hecho no tuvieron evidencia de infección del virus de PPA en este bioensayo. Y con el diseño de este estudio se determinó si fue la pasta de soya orgánica o el alimento para perro seco. Esto ilustra que incluso con el virus, los aditivos tienen potencial de reducir la estabilidad del virus y estos productos contaminados causar infección cuando se les da a los cerdos. Entonces, para ir cerrando, me gustaría enfatizar la importancia de la cascada de la bioseguridad y en el alimento y la inocuidad alimentaria y hacer prevención e intervención en nuestros actos. Finalmente, me gustaría darles algunas recomendaciones en cuanto a la bioseguridad del alimento, lo que yo creo que son claves para un programa de bioseguridad. Una pieza muy importante es el cultivo que tenemos, es la cultura. Tenemos que tener expectativas consistentes y responsabilidad compartida en todos los niveles de organización. Todo enfocado en bioseguridad, dar apoyo financiero para implementar estas medidas que sean necesarias para reducir el riesgo de la transmisión de patógenos. La capacitación es algo muy importante para los empleados y lo que yo creo es enfocarnos en qué hacer y cómo hacerlo en lo que se refiere a bioseguridad, pero ayudar a educar y entender por qué esas prácticas son importantes y cómo impactan el negocio como un todo. Tenemos que considerar la infraestructura y que las instalaciones se acomoden en las prácticas de bioseguridad que le pedimos a los empleados que hagan, minimizando la inconveniencia de las prácticas para asegurar la implementación más consistente. Finalmente, una mejoría continua es muy importante en la bioseguridad del alimento. Auditorías de rutina, pruebas de, muestreo y pruebas diagnósticas para identificar brechas. ¿Qué hemos aprendido en lo que se refiere a la bioseguridad del alimento? Es inconveniente y costosa. La producción porcina moderna se está moviendo hacia alta salud y la bioseguridad como un todo es crítica al éxito a largo plazo de los negocios porcinos. Más y más con la industria, la bioseguridad es un componente crítico de todos los planes de bioseguridad. Con eso quiero agradecer a mis colegas de Kansas State, donde hemos podido trabajar en esta área y generar soluciones para los porcicultores de la industria. También agradecer a Kemin por la oportunidad de discutir con el público en este webinario y pues si tienen preguntas. Muchas gracias y tengan un buen día. Muchísimas gracias, doctor Jordan.
consideren que vamos a recorrer las preguntas al final de la sesión. Igual, si tienen alguna pregunta del Dr. Jordan, por favor, váyanlas incluyendo en nuestro chat, el cual está disponible. A continuación, daremos la palabra a Dillon Melik, quien colabora con nosotros en Kemin y quien les hablará más ampliamente de las soluciones que el Dr. Jordan presentó hace un momento. Gracias. Well, thank you everyone for joining. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que este webinario lo encuentren informativo y quiero agradecer al doctor Jordan Gebhardt por su presentación. Él hace un gran trabajo presentando lo que es el riesgo en el alimento y bioseguridad y también a los colegas de la Universidad de Kansas que ha sido líder dando investigación muy a tiempo, así como herramientas prácticas que podemos utilizar. Entonces, de lo que les voy a hablar hoy es reforzar un poco de lo que Jordan habló en lo que se refiere a programas de bioseguridad completos con el riesgo del alimento y hablar de mitigación particularmente química y luego el producto SaltCorp de Kemin para ir cerrando. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de bioseguridad completa, es muy importante considerar todas las rutas de exposición a una enfermedad para los cerdos. Cuando pensamos en esto, hay que pensarlo como un rompecabezas. Tenemos diferentes rutas de transmisión, muchas son cosas de un paso y tenemos elementos para prevenir la transmisión como en personas. Pensamos en el movimiento de personas, el bañarse a la entrada, a la salida de la granja, los camiones. Dr. Gebhardt habló de formas prácticas para prevenir la transmisión de enfermedades a través de los camiones de reparto de alimento. El alimento es un componente importante. Antes de 2013 era un área que muchas veces no notábamos, pero es parte de los programas de bioseguridad y con la introducción de PED en el 2013, en la industria porcina aprendimos mucho de la transmisión en el alimento. Vamos a la siguiente, por favor. Durante ese tiempo se hizo mucha investigación viendo la transmisión y el potencial para que el alimento sea una ruta de exposición de enfermedad. En el 2014, primero lo vimos de Pipestone, de investigación aplicada, puesto que su sistema tuvo un brote de PED en diferentes granjas de vientres y vieron que fue originado a través del alimento. Durante ese tiempo se muestró alimento y también se hizo un bioensayo a los animales y causó infección. Aquí podemos ver lo que decía un artículo, el alimento contaminado puede servir como vehículo para la infección de PED. En el 2014, Canadá también tuvo PED introducido en su población porcina. En ese tiempo, vieron diferentes rutas de exposición y como pueden ver, lo que ellos decían, el alimento contaminado no puede eliminarse como una fuente probable de introducción. Otros productores de Estados Unidos en el estado de Ohio vieron brotes que estaban observando en sus granjas. Había fuerte evidencia de alimento contaminado como la fuente de sus brotes. En el 2015, el USDA hizo una investigación de la causa raíz de PED en el hato porcino. La conclusión fue que el uso de los sacos gigantes o totes, eso era el criterio establecido para la entrada en Estados Unidos del virus de PED. Y estos, pues, bueno, van a las plantas de alimento y esos ingredientes que están ahí, entonces se convierte en un alimento completo que va hacia los animales, especialmente con PET. O sea, este enlace o este eslabón del alimento se estableció muy bien. Vamos a la siguiente. Ahora, me gustaría mencionar que mucha de esta investigación que hemos hablado de peste porcina africana como un patógeno exótico, muchas veces hay que mantener las enfermedades exóticas fuera. Peste porcina africana, fiebre aftosa, y fiebre porcina clásica.
Cuando vemos programas complejos de bioseguridad, hay que ver patógenos que ya tenemos en nuestros datos, ya sea en Estados Unidos, en México, como por ejemplo el virus de PIRS, el virus de PET e incluso bacterias como Salmonella. Hay trabajos muy interesantes en PIRS. Es una cepa emergente que estamos viendo en Estados Unidos, 144, que hay un riesgo de transmisión a través del alimento. Más trabajo viene viendo esa ruta de exposición y riesgo potencial. Es importante considerar estos programas y bioseguridad y considerar no solamente mantenerlos fuera para enfermedades como peste porcina africana, pero sí patógenos que existen y que tenemos en nuestros sistemas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando vemos qué podemos hacer, el doctor Gerhard hizo un gran trabajo detallando las prácticas de mitigación que podemos utilizar. También habló acerca de los pros y contras de cada uno. Nada es perfecto. Es importante implementar diferentes procedimientos, como por ejemplo los tiempos de espera que funcionan bien para ciertos virus o patógenos. Sabemos que el virus es un virus muy resistente. Puede sobrevivir por bastante tiempo en varios ingredientes. Hemos visto soluciones como el tratamiento con calor, peletizado, radiación, como un punto en el tiempo para eliminar al virus o ese patógeno potencial en ese punto y hacer un buen trabajo y tener ese punto que nos deja ese alimento como abierto a la recontaminación una vez que sale de la planta de alimentos. Y vemos esos productos químicos teniendo esa protección residual. Y aquí lo vemos y se pueden eliminar los altos niveles de contaminación y se puede reducir ligeramente. Es importante con productos químicos, escogiendo los productos correctos para los patógenos, viendo algunos productos que tengan efectos en bacterias. A lo mejor no un buen efecto en el virus o virus envueltos versus los virus no envueltos. Y estos virus son más fáciles de tener un efecto con ciertos productos versus algún otro producto químico. Entonces, aquí vemos un ejemplo de ver varios tratamientos. Estos son productos que, bueno, Kemin tuvo investigación y tenemos ese modelo que es un estudio, son 3 estudios ahí, el estudio 1, 2 y 3, viendo diferentes tratamientos químicos o diferentes niveles de esos tratamientos. El estudio enfocado, bueno, teniendo una instalación con unas salas por separado, alimento por separado que se dio a los animales y que fue contaminado con un bloque de 3 virus diferentes. Vemos en las columnas, que es el primer virus, que es el virus de PET y el de Seneca Valley. Esto se metió con los cerdos entonces consumieron el alimento, era un modelo de consumo natural. Ese alimento fue tratado, como ven en cada estudio, con diferentes químicos o un control positivo que no recibió tratamiento. En el estudio 1 vemos formaldehído y ácidos grasos de cadena media y un control positivo. El segundo estudio incluyó los ácidos grasos de cadena media a una menor inclusión y el último ácidos orgánicos. Pudimos ver que algunos productos hicieron un mejor trabajo de tener una alta eficacia. Vemos que el formaldehído, previniendo la infección de los 3 virus, a este nivel de 3.25 kilos por tonelada. Los de cadena media también tuvieron un nivel mayor, pero con una dosis menor, ya pudimos ver que 3% de los cerdos tuvieron infección de PET. La mezcla de ácidos orgánicos
o sea, bajó, bueno, en comparación con el control, pero hubo infección observada en los tratamientos. Cuando vemos los tratamientos químicos, es importante considerar productos de alta eficacia y ver qué productos y qué nivel de efecto tienen con qué microorganismos. La siguiente. Entonces, como Patsy mencionó, voy a hablar de Salt Curve rápido. Es una mezcla de formaldehído acuoso y ácidos orgánicos. El aspecto único de Salt Curve es el único producto, bueno, es el único compuesto que contiene una etiqueta para mantener alimento y ingredientes del alimento negativos a salmonela por 21 días. Tiene una etiqueta aprobada por el FDA. Entonces, se aplica 3 kilos por tonelada en forma líquida aplicada a través de un sistema de aplicación donde Kemin trabaja. Vamos a la siguiente, por favor. Cuando vemos Salt Curve se ha comercializado por Kemin ya por bastante tiempo. Es un producto donde hemos trabajado desde principios del año 2000 y en el 2013 con la introducción de Pedis Salmonella, como lo describe la etiqueta. Adicionalmente, después de ese tiempo, se hicieron varios experimentos de investigación en colaboración con investigadores en Estados Unidos y en el mundo, tratando de ver el efecto de Salt Curve en diferentes situaciones. Básicamente ilustra los diferentes estudios viendo el efecto de Salt Curve contra PED, también contra otros patógenos como fiebre aftosa, fiebre porcina clásica y también con diferentes ingredientes, que también lo hemos visto efectivo con distintos modelos, por ejemplo, en el 2012 con un modelo transoceánico y luego vimos también en el 2020 con peste porcina africana, también el modelo transoceánico y en ciertos cultivos. La siguiente, por favor. Quiero ir un paso atrás y ver cómo los mitigantes químicos funcionan y cómo son efectivos. Es importante ver el modo de acción. Entonces, cuando hablamos de formaldehído, el formaldehído en sí es un gas. Para poder manejar el formaldehído, disolvemos el producto en agua y se comercializa y se vende como un producto de formol. La forma en que funciona el formaldehído es que tiene una afinidad muy grande a proteínas. A la derecha vemos un diagrama químico donde está la interacción del formaldehído con proteínas. Básicamente el formaldehído va a tener algunos enlaces tomando una proteína y una segunda proteína y conectándolas. Desde el punto de vista biológico, lo que esto le hace a bacterias o a virus es que interrumpe las membranas, estructuras proteicas, así como eventualmente dentro de la célula va a romper ADN o ARN. Y como se menciona, el formaldehído disuelto en agua tiene una afinidad fuerte al agua, así que también funciona como un desecante cuando empieza a actuar con esas membranas, ya sea en esas células bacterianas o en virus. Y debido a ese modo de acción, tenemos que pensar en la forma en que estamos administrando el producto, porque interactúa con proteínas y necesita hacer un inóculo para poder interactuar. Trabajamos con el producto en forma líquida. Vamos a la siguiente. Entonces, este es un ejemplo viendo el formaldehído ya sea en forma seca o líquida. Muchas veces recibimos preguntas si podemos utilizarlo como un producto seco. A partir de nuestra experiencia, no hemos visto la eficacia. A la izquierda
Vemos un diagrama viendo estos diagramas mostrando el formaldehído en verde si lo ponemos como un vehículo seco. Y también está el contacto y trata de contactar al patógeno. En amarillo, en este diagrama, vemos la partícula de alimento. En rojo es el patógeno. Algo que sabemos con los patógenos que están en la superficie del alimento. Están ahí ocultos y para que el formaldehído esté activo y que pueda interactuar con los patógenos, hay que cubrir toda la partícula. Abajo, con el producto líquido, sabemos que es importante tener ese recubrimiento. Acá a la derecha, bueno, vemos la disminución que sea con el producto seco. Así es de que el eje de las X demuestra las diferentes tasas de inclusión, los primeros tres siendo la forma líquida y los últimos tres en la forma seca. 1 kilo por tonelada métrica de líquido o 2 kilos por tonelada métrica del seco son los niveles similares de formaldehído. Lo que vemos es la cantidad de salmonela en una escala logarítmica en el alimento con el tiempo. La barra roja es el día 1, verde día 2, amarilla 3, la gris el día 7, etcétera. Lo que encontramos es que la versión líquida es altamente eficaz. La versión en seco requiere una dosis mayor para poder lograr ese mismo efecto. La siguiente. Entonces, eso fue una breve introducción a SalCurve y hay mucha más información. El producto pueden ir a la página web www.kemin.com/PPA. Hay muy buenos recursos en bioseguridad del alimento y que nos relaciona, por ejemplo, la información de bioseguridad de la Universidad de Kansas. Muchas gracias por su tiempo y si tienen preguntas, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dillon. En un momento vamos a dar por inicio la sesión de preguntas. Un momentito, por favor. Bueno, aquí tenemos ya algunas. Nos preguntan, ¿qué es más recomendable? ¿El uso de formaldehído en lugar de glutaraldehído más cuaternario de amonio? No sé si Dillon o Jordan pudieran apoyarnos con esa respuesta. I'll take it from the disinfection. Yo lo voy a tomar desde el punto de vista de desinfectantes, considerando a una descontaminación de superficies de camiones, pasillos, donde se mueven los empleados. Diferentes productos han mostrado eficacia. Hay una lista ahí que la OIE y bueno, en lo que se refiere a la descontaminación de superficies, no específicamente alimento. Por ejemplo, sobre todo en la pieza de glutaraldehído hay potencial para superficies como un camión, sin embargo, no para el alimento. Perfecto. Gracias, Jordan. Yeah, I would just add that. Yes, adelante, adelante. Nope, I would just add. Solo quiero agradecer lo que decía Jordan. Es importante considerar cuáles son los usos y que los productos tengan etiquetas, que sean aprobados para ciertos usos. Con el formaldehído, nuestro enfoque lo hemos usado en el alimento porque los glutaraldehídos y los productos y cuaternarios de amonio son excelentes desinfectantes, pero no para el alimento. Es muy importante que se use el producto adecuado para el uso adecuado. Tengan cuidado. Ok. En la sesión de preguntas y respuestas me parece que hay una pregunta muy específica para ti, Jordan. ¿Nos podrías apoyar con la respuesta? Sure. The question that I'll address. La pregunta que viene en las preguntas y respuestas es que tantos TCID 50 es esas muestras del estudio de recontaminación. La dosis infectante 50 es una manera de cuantificar el virus viable. En ese estudio, que es 10 a la 4 de TCID 50 por gramo de alimento. En el seguimiento, la siguiente parte de la pregunta, ¿tú piensas que ese tipo de ingredientes pueden afectar la efectividad del tratamiento químico para su ajuste en su nivel de inclusión?
Uno de los retos que tenemos desde el punto de vista de investigación, entendiendo a los patógenos en el alimento, desafortunadamente mucho se genera solamente como un nivel de dosis muy bajo de patógenos en el alimento. En ese ejemplo en particular, en un estudio viendo peste porcina africana, solo usamos un nivel de peste porcina africana en el alimento. Para contestar es que hay mucho que tenemos que aprender todavía en lo que se refiere al impacto y en ese caso el efecto residual de los lotes que consecuentes, ¿no? Entonces, tener un impacto en los ingredientes y cómo se formulan las dietas, así como también si hay una dosis diferente, una cantidad diferente del virus y cómo se comporta en ese ambiente. Estamos limitados todavía en el conocimiento en ese punto en lo que se refiere a eso. Sin embargo, la investigación se ha hecho con esa dosis, una o dos dosis. Ok, la siguiente pregunta es, ¿el producto Salcurb tiene algún efecto residual que pudiera mitigar la permanencia de la carga viral en la planta de alimentos? I can take this one. Puedo contestar yo. El efecto residual, nos estamos enfocando en el alimento con el formaldehído, se va a quedar en el alimento, no se va a unir a las superficies de la planta de alimentos. Lo que yo diría es previene esa recontaminación si está incluida en el alimento. Cuando llegas a ciertos niveles, cuando ha sido tratado, puede bajar la contaminación potencial de la planta. Como el doctor Gerhardt mencionó en su presentación, con la nivel de contaminación cruzada, entre más alimento que tú sabes que está limpio y tratado, va a limitar la contaminación cruzada, dando una protección residual en las superficies de contacto. Gracias, Dylan. Otra pregunta sería, ¿otros aditivos para el alimento han mostrado datos contra PED y contra el virus de Pierce? ¿Podríamos asumir su eficacia sería similar a la del virus de peste porcina africana? Es decir, ¿también tienen ciertos efectos para mitigar otro tipo de agentes virales? Yeah, Sí. El reto con eso, como Dylan lo indicó, hay mucha variabilidad en el patógeno que viendo virus, por ejemplo, hay ciertas cualidades únicas, algunas características. La más obvia es si el virus es envuelto con una capa lipídica o no. Como mencionamos, hemos luchado mucho con PET por un periodo prolongado, más datos, una amplia variedad de productos para PET en relación o comparado con números más limitados con datos particularmente para PPA. Así es de que una comparación, si el producto funciona con PET, no voy a hacer una generación que va a funcionar para peste porcina africana. Hay datos que ilustran que ciertos productos que es el caso, como Salcurb, hay datos claros que funcionan muy bien con PET y datos muy claros que también funcionan muy bien con peste porcina africana. Sin embargo, no puedo hacer una generalización de todos los productos. No porque funcione con PET, va a funcionar con PPA. Hay que sentirnos cómodos, hay que ver datos que indiquen los datos de eficacia específicamente para peste porcina africana. De acuerdo. Y por ejemplo, en el proceso de peletizado, ¿este puede desactivar el virus de peste porcina africana en el alimento? O sea, ¿sería suficiente este proceso para desactivarlo? ¿O si se recomienda el uso de algún químico? I'll take that from my perspective. Voy a tomar eso desde mi perspectiva. Yo creo que eso es específico de las situaciones. La forma en que yo pienso en bioseguridad en el alimento, hay una serie de obstáculos. No creo que haya una bala de plata que 100% elimine el riesgo. Aunque nos enfoquemos en el alimento y evitemos la transmisión en sí, hay que pensar en los camiones, las personas. La bioseguridad es un componente muy importante, pero no quiero ignorar otras áreas.
Así es de que depende del productor, también de la situación. Algo como peste porcina africana, hay que mantenerlo fuera, que esté fuera de la región, que no esté en Estados Unidos, en México, hay que mantenerlo fuera. Eso es lo más importante. Pero depende del productor y el nivel de riesgo con el que se sientan cómodos. Es fácil de explicar con un virus endémico, como por ejemplo PER, que sigue circulando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Es importante que el porcicultor entienda qué tanto quieren invertir en ese nivel de mitigación con ese abordaje y cómo encaja con otras prácticas proactivas que se toman en relación a la bioseguridad. Desde mi perspectiva, no es una respuesta muy fácil a la pregunta, ya sea que el tratamiento térmico es suficiente o podemos agregar algo más. Hay una serie de obstáculos y bueno, si es algo tan serio como peste porcina africana, hay que tener un sistema muy robusto de esos obstáculos y eso sería muy sabio. Muy bien. Y bueno, tomando esto que nos acabas de comentar, ¿cuánto tiempo se tiene estudiado que puede sobrevivir el virus de PPA en el medio ambiente y seguir siendo infeccioso? O sea, ¿qué tanto puede sobrevivir o, no sé, desnaturalizarse, etcétera, ¿no? Yeah, so environmental stability of ASF is La one. estabilidad ambiental de la peste porcina africana, hay muchos datos ahí, no estoy familiarizados, no en superficies de contacto del alimento. Hay más datos, por ejemplo, en el suelo, en la granja, en las instalaciones, pero algunos de los datos del proyecto que compartimos y que les mencioné, tomamos muestras ambientales y muestras del alimento y las probamos hasta 180 días hacia el final del proyecto. Esos datos nos mostraron que después de 6 meses, el almacenamiento a temperatura ambiente, hubo tanto ADN al final de ese periodo de tiempo como al principio. Eso está basado en una prueba de PCR que solo mide ADN. No nos dice si ese ADN causa infección o no, o ese material es un fragmento o un virus viable. Así es de que viendo eso y viendo los resultados indican que en el ambiente es muy estable. Ok. Y bueno, hablando del producto, Dillon, en este caso el Salcurb, ¿qué tan seguro es el uso del mismo? ¿Qué seguridad hay para tratarlo el personal de la planta? Que muchas veces son inquietudes que se tienen, ¿no? Se tiene la idea de que el producto Salcurb, en este caso, o algún formaldehído, pueden ser agresivos para las personas que lo manejan. ¿Qué tan seguro en este caso es Salcurb? Yeah, great question. Es una muy buena pregunta. El uso de formaldehído en el Salcurb es que vamos a enfocarnos en la aplicación del producto y que el producto esté muy bien distribuido en la matriz del alimento y controlar el ambiente de la planta. Asegurarnos que esté bien sellada la planta desde el punto de vista del procesamiento para que desde ese punto de vista, cuando se mueve el alimento en el sistema después de que es mezclado y llega a los camiones, sea un área bien ventilada. Esto puede lograrse y lo estamos logrando de manera rutinaria. Solamente toma un poco de precauciones y el punto, usando el producto y dando la eficacia del mismo, una vez que se aplica en el alimento, ese proceso que hemos descrito empieza a ocurrir rápidamente. Una vez que empezamos a hablar de la distribución del alimento, cuando se ha distribuido, no vemos ninguna precauciones o cosas que tienen que suceder. El enfoque es en la planta de alimento durante el proceso de aplicación, poniendo pasos para limitar la exposición al formaldehído. Y ese es el enfoque de Kemin y la solución de aplicación. Tenemos un equipo especializado para ellos, para tener soluciones de instalación para aplicar Salcurb. Ok, muchísimas gracias. Parecer ya son todas las preguntas. El video con gusto se les va a poder compartir. Esta sesión fue grabada, entonces me lo pueden solicitar a mi correo directamente
Se los voy a colocar en el chat para que cualquier duda que surja más adelante respecto a la presentación de Jordan o propiamente del producto, en este caso Salcurb, podamos atenderlos directamente. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario adicional, Dr. Jordan, Dillon, que quieran agregar. No, I just want to thank Yo solamente quiero agradecer a todos por su tiempo. Como les mencioné, espero que lo hayan encontrado muy informativo. Gracias, doctor Gerhardt, por su tiempo y su grupo de la Universidad de Kansas, por su investigación y las soluciones que nos han presentado en nuestros últimos años. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y todas que se conectaron. Gracias por el tiempo. Gracias, doctor Jordan, por ser parte de este primer webinar de Kemin en México. Gracias, Dillon. Y bueno, quedamos a la orden y que pasen buena tarde. Feed mills are built to do what they do best, produce feed. But pathogen control within a feed mill is a more complex issue. This is largely due to the nature of the business. Many people enter and leave the premises. There is no continuous flow movement, and there is complex equipment that makes it difficult to clean. Unfortunately, this means once a pathogen is introduced into a feed mill, it can contaminate subsequent batches of feed and other ingredients on site. Animals that consume contaminated feed are at heightened risk of becoming sick, as feed is a proven disease transmission route. Since the 90s, major disease outbreaks have been linked to feed, resulting in foodborne illnesses and the loss of millions of pigs in the US and around the world. Today, research confirms a growing list of critical viruses remain infective in feed, including PEDV, PRRS, foot and mouth disease, African swine fever, and more. That's why your comprehensive biosecurity program must include feed. Salcurb from Kemin is the ultimate feed biosecurity product. Salcurb is an antimicrobial solution that maintains the salmonella negative status of complete feeds and feed ingredients for up to 21 days. By using a blend of aqueous formaldehyde 37% solution and propionic acid, known to eliminate mold and pathogens, Salcurb plays an important role in reducing feed biosecurity risks. While some products merely mitigate pathogens, reducing the pathogen load in feed, but not necessarily below the infectious dose, high-efficacy products like Salcurb exert a disinfection effect, bringing the pathogen load below the infectious dose, thereby deactivating the pathogens. The level of pathogen contamination is rarely known, so high-efficacy products like Salcurb are crucial. Salcurb has been extensively tested, with a large number of supporting studies evaluating multiple pathogens in various matrices and under different methods. Salcurb is the most effective feed biosecurity product and has been proven to be effective in controlling African swine fever virus in feed. Kemin offers Salcurb as part of a comprehensive program to help customers manage their production-wide pathogen load. This program includes safety and regulatory support, application equipment support, scheduled audits, and a growing list of exceptional services like inventory monitoring, laboratory services, and more. For the ultimate feed biosecurity, turn to Kemin. Visit kemin.com/Salcurb or contact your Kemin representative for more information about consistent, tested, trusted Salcurb.